tenemos al abogado penalista, especialista en derecho penal, obviamente, Carlos Cabeza. ¿Qué tal, doctor Cabeza? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carmen. Gracias por la invitación. Doctor Cabeza, la noticia de hoy que ha, digamos, conmocionado a las redacciones es el caso del terrorista Víctor Polay Campos, cuya demanda contra el Perú ha sido admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él alega que hubo una, digamos, violación del debido proceso, hubo torturas y una serie de, digamos, de otras infracciones, y parece ser que la comisión ha hecho eco ya el año pasado, y recién nos estamos enterando ahora, y esto podría pasar, si es que el Estado no se defiende bien, a la Corte Interamericana, que podría tomar cartas en el asunto por recomendación de la comisión. ¿De qué violaciones de los derechos humanos estamos hablando? Porque Víctor Polay Campos, como estábamos recordando con Carmen, escapó de prisión en la época de Alan García a través de un famoso túnel donde él y sus secuaces se escaparon. Luego fue recapturado. En el gobierno de Fujimori hubo, creo que, un juicio con tribunales sin rostro, pero cuando regresó, digamos, cayó Fujimori y regresó los gobiernos constitucionales, pues se volvió a hacer los juicios por recomendación precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nadie había cuestionado esta situación hasta que nos venimos a enterar que el Perú está demandado por este señor y que ha sido admitida la demanda. O sea, ¿qué se violó? ¿Qué está mal? ¿Qué se hizo mal? ¿O es puro cuento? En realidad, lo que estamos viendo acá es una suerte de lo que demora un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es una petición que data del año 2007. Y recién el 20 de marzo del 2022, o sea, para que se den cuenta cuánto tiempo ha pasado para que nos enteremos en realidad de la admisión de este proceso, quiere decir que ahora se va a debatir el fondo de la cuestión. Tiene 1 año y medio de ser admitido, recién nos enteramos el día de hoy. Dentro de todas sus peticiones, que en realidad, pues, para muchos de nosotros o de las personas puede resultar bastante absurdo, ¿no? Por las circunstancias y el delito en el que se le vincula a esta persona por ser líder de una organización terrorista. Existen en realidad una petición repetitiva solicitada de antemano por otras personas, otros delincuentes terroristas como Lori Berenson, o el caso de la señora J, cuando se le vinculaba con la organización terrorista Sendero Luminoso, los cuales ya han sido vistos inclusive por la misma comisión. Y la comisión también los rechazó en su oportunidad. Casos similares, ¿no? que indicaban de que en realidad el proceso que se les había seguido no guardaban las garantías procesales, se había vulnerado el derecho el principio de legalidad, el principio de acceso a la justicia, lo cual no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque ya en el 2002, como bien lo comentaste hace un rato, tuvimos una revisión de todos los casos por el tema de los jueces sin rostro. Todos los casos que se dieron en el gobierno de Fujimori fueron revisados a partir del caso de Marcelino Tineo. Por el Tribunal Constitucional exigió la revisión de estos casos, ¿no? Y por una solicitud también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una supuesta vulneración de derechos que existían por el tema de los plazos de los jueces sin rostro. Entonces, esto ya fue mérito de una revisión de un debido proceso, y por lo mismo, los casos de Lori Berenson y de la señora J fueron archivados en su oportunidad. Este caso debería correr la misma suerte, el mismo destino. Lo que pasa que en realidad, nuevamente les repito, nos estamos enterando de un caso de una petición de hace muchos años atrás. Ahora, por lo que tengo entendido, el señor el cabecilla Polay Campos saldría libre el 2026, es decir, le faltan 3 años para salir libre, para cumplir sus 30 o 35 años de prisión que le dieron. ¿Qué sentido tendría entonces el pronunciamiento de la comisión si demora tanto y aún más la Corte, que demora seguramente también un tiempo bastante prolongado?
Es otra de las razones por las cuales también se cuestiona esta admisibilidad, ¿no? Si la petición es del 2007, la admisibilidad es del 20 de marzo del 2022, estamos hablando de una cantidad enorme de años, cumple su sentencia dentro de poco, porque en realidad ya han pasado casi la mayoría de años de su condena, no tiene ningún sentido. Y lo peor no es eso, lo peor es la defensa del Estado, ¿no? La defensa del Estado, o la contestación, porque he tenido la oportunidad también de revisarla, no tiene buen contenido, no nos defendemos bien, no se menciona el caso de Lori Berenson y el caso de la señora J, que son precedentes de la misma Corte, no se menciona el caso de Marcelino Tineo, de nuestro Tribunal Constitucional. Entonces estamos ante una defensa técnica ineficaz por parte del mismo Estado peruano. Yo sugeriría, ¿no?, al Ministerio de Justicia, ¿no?, que tome cartas en el asunto y que enfrente este caso formando un buen equipo de juristas, de abogados, que tengan la debida capacidad para afrontar esto, porque nos podrían ganar y podría ser mérito inclusive de algún tipo de indemnización. Simplemente no porque Polay Campos tenga la razón, sino porque tenemos una pésima defensa. Sí, eso es muy cierto, es muy buena puntualización. Ahora, en el tema de Patricia Benavides, de la fiscal de la Nación, el Poder Judicial suspende las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación, que ya estaba acumulando algunas investigaciones. Recordemos el tema del tesis, que fue muy controversial, también en imágenes, esa condecoración con Rafael López Aliaga, de pronto también el caso de los cuellos blancos. ¿Qué opinión le merece todo esto? En el tema de la fiscal de la Nación, esta suspensión no obedece a una medida definitiva, lo que obedece es a una medida cautelar, ¿no? La medida cautelar emitida por la jueza Tarrillo del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo que pretende es suspender este proceso iniciado por la Junta Nacional de Justicia, que además tiene una demanda competencial solicitada por la misma fiscal de la Nación. ¿De qué es de lo que se trata? Que hay dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que han adelantado opinión en un programa de televisión, y esto lo que podría hacer es que finalmente estos sean apartados del proceso. Digamos que se emitiera una decisión como la que se está escuchando, porque se está escuchando, es un secreto a voces, que probablemente suspendan a la fiscal de la Nación. Imagínense ustedes lo que sucedería con los casos del expresidente Castillo, con los casos de Aníbal Torres, con los casos de todas estas personas del anterior gobierno que están siendo perseguidas por la fiscal de la Nación y que están dentro de su competencia poder perseguirlos, ¿no? Entonces quedarían como actos probablemente anulables o nulos, y entonces se generaría un grave perjuicio a la nación. ¿Y por cuánto tiempo se les suspende a estas personas? No hay una fecha de suspensión, no hay una decisión final tampoco con respecto de esto, pero se está evaluando apartar a estos dos miembros para que recién pueda proceder. Inclusive, tengo entendido, por lo que menciona la defensa técnica, el doctor Quiroga, la defensa técnica de la fiscal de la Nación, de que va a haber una audiencia en octubre con respecto de este mismo caso. De pronto ya se pronuncian y se tiene una decisión definitiva, ¿no?, con respecto de este caso, ¿no? Porque en realidad la fiscal de la Nación está siendo perseguida por diferentes procesos, y es bastante inusual que la persigan inclusive por no presentar su tesis, lo que es un absurdo, ¿no? Porque no tiene ninguna obligación de presentar su tesis si así no lo quisiera. Más aún cuando en la época en la que ella presentaba su tesis no era la obligación ni siquiera presentarla o que figure en algún repositorio, ¿no?, que tampoco existía en la Universidad de las Peruanas, que como todos conocemos era bastante informal. Y bueno, tenemos también que el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar a Brookfield en el caso Rutas de Lima. ¿Cómo operaría esta investigación preliminar a Brookfield, que es una compañía que es canadiense? ¿Cómo sería este proceso? ¿Cómo se haría? Ese caso es bastante interesante. ¿Y por qué es bastante interesante? Porque en realidad la Fiscalía y el procurador Carlos Cozavalente, creo, el procurador Carlos Cozavalente de la Municipalidad de Lima, tratan de darle forma a un proceso de lavado de activos que no existe, ¿no?
Brookfield Investment Group Perú adquiere el patrimonio que pertenecía a Odebrecht, las acciones, en 57%, de un 82% que tenía. 57%. ¿Por qué no adquiere la totalidad de las acciones? Porque el contrato de concesión para Rutas de Lima exigía que la operadora, que en este caso es Odebrecht, debía mantener un mínimo de 25% de acciones. Así que es el mismo contrato de la Municipalidad de Lima que le exige a Odebrecht no despojarse de la totalidad de su acción nariado, así que debió haber mantenido como lo mantuvo 25%. Pero ese no es el problema. El problema es de que luego de esto, también la empresa Odebrecht como operador está en la obligación de seguir administrando Rutas de Lima. Y el cuestionamiento viene, discúlpenme la palabra, de una manera muy torpe por parte de Cosavalente, indicando que lo que pretende la empresa Brookfield es no administrar la mayor cantidad por tener la mayor cantidad de acciones, esta empresa de Rutas de Lima, cuando no es cierto, porque el mismo contrato de concesión le obliga a Odebrecht seguir administrando. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa Brookfield? Ha solicitado al municipio variar el contrato de concesión en determinados puntos para que tenga la posibilidad de que Odebrecht se despoje de ese 25%, porque a Brookfield Investment Group, que es una empresa transnacional cuya subsidiaria se encuentra actualmente en el Perú administrando Rutas de Lima, no administrando, teniendo un 57% de acciones, no se quiere ver perjudicado por el tema de Odebrecht. Sin embargo, ¿qué ha hecho la Municipalidad de Lima? No ha respondido. La Municipalidad de Lima no ha respondido. Según lo que mencionan es de que esto lo único que haría es beneficiar a la empresa Odebrecht, lo cual tampoco es cierto, porque Odebrecht, como es de público conocimiento, todos sabemos que tiene embargos por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial, y ese dinero inmediatamente transfería las acciones, pasaría a poder del Estado. Entonces no perderíamos absolutamente nada. La Municipalidad de Lima debería actuar haciendo las concesiones solicitadas por Brookfield y transferir las acciones. Ahora, con el tema de la existencia del delito de lavado de activos, ¿no? O sea, en el Perú se pervierte mucho lo que son el tipo penal, ¿no? Porque en realidad el delito fuente debería ser un hecho criminal, ¿no? Un hecho criminal probado y que se encuentre dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿no? Entonces no va a venir a decir que el procurador que el dinero al que accede Odebrecht por parte del cobro de peajes es el dinero que origina el cobro criminal. No es posible, porque ese es un dinero lícito. Todos pagamos, ¿no? Si ese fuera parte de un cobro criminal, entonces todos cada vez que pagamos el peaje cometemos un delito. Y no es cierto. Es como el dinero de la Caja 2 de Odebrecht en Brasil, que también por la Corte Suprema de Brasil fue indicado de que se trataba del dinero de ingreso, un dinero lícito por las construcciones que realizaba esta gran empresa. Lo que era esta gran empresa. Cuando Brookfield adquiere los activos de Odebrecht, todavía no sabíamos nosotros que la empresa Odebrecht era corrupta. Esto fue en junio del año 2016. Para fines del año 2016 se empezaba a destapar el escándalo de corrupción de Odebrecht. Así que no podemos decir que la empresa Brookfield adquiere los activos con el fin de lavar el dinero de Odebrecht, porque es falso, es inexacto, no se encuentra con arreglo de derecho. Ahora, entre otras noticias también se dice, y no sé qué opinión le merece esto, que el defensor del pueblo habría abogado por Nadine Heredia, estamos hablando de José Gutiérrez, ante el Poder Judicial. Recordemos que estaba en ese vaivén de su impedimento de salida del país, de pronto tenía también unos asuntos personales ella, pero finalmente pues pasó esto, ¿no? Lo que ella va a poder salir del país, entonces no sé qué opinión le merece esto. Dentro de la línea de derechos, ¿no? Existe el derecho también a la salud, ¿no? Si la señora ha acreditado de manera fehaciente, con medios probatorios pertinentes, que tiene un problema de salud y que solamente puede ser tratado en Colombia, seguramente que estos documentos deben haber sido valorados por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
que es la que revocó el impedimento de salida del país y hoy día ella puede salir del país. Sin embargo, acá estamos ante un muy inconveniente porque Josué Gutiérrez Cóndor, en su calidad de contralor, no tiene competencia para realizar algún tipo de recomendación a ninguna sala penal, a la jurisdicción, ¿no? Además, perdón, él fue, disculpe que lo interrumpa, él fue congresista por el partido de Ollanta-Humala que, digamos, también lideraba a Nadine Heredia. Entonces, no es que solamente es el defensor, como usted dice, sino que además él ha sido parte interesada en algún momento políticamente, ha estado muy cerca de la pareja Humala-Heredia, ¿no? Y aún así, aunque fuera parte de este partido y aunque fuera muy amigo de Nadine, no tiene ningún tipo de competencia para hacer algún tipo de recomendación a un tribunal del Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún sentido su intromisión. Lo único que da a entender no es un favoritismo por algún tipo de amistad que haya tenido y debería ser probablemente procesado por ese tipo de intromisión que ha tenido. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Carlos Cabeza, abogado penalista, por habernos ilustrado sobre estos temas.